En las unidades anteriores hemos hablado acerca del llamado y elección al ministerio pastoral, así como la naturaleza del ministerio y el cuidado que debemos tener de nosotros mismos. En esta unidad estaremos considerando el entrenamiento necesario que se requiere para la formación de aquellos que han sido llamados por Dios para el oficio pastoral, aunque es Dios el que capacita a aquellos hombres que Él llama. No obstante, es el creyente quien posee la responsabilidad de desarrollar esas capacidades que Dios le ha concedido. Escribiendo a Timoteo en el capítulo 4 de su primera carta, Pablo lo exhorta con estas palabras: no descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego en el capítulo 1 de su segunda carta, resalta la misma idea. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De manera que toda persona que crea haber sido llamada por Dios al ministerio debe procurar el entrenamiento necesario para el desarrollo de las capacidades que Dios le ha dado, así como también para obtener la preparación necesaria para el ejercicio del ministerio. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que tenga la obligación de prepararse en un seminario teológico. Debemos ser flexibles en cuanto a los modelos que podemos usar para este tipo de entrenamiento, ya que muchas variables entran en juego aquí y el Nuevo Testamento no nos presenta un solo modelo de capacitación pastoral. Pero el hombre llamado al ministerio debe ser entrenado de manera que llegue a poseer la preparación necesaria que va a necesitar como teólogo, como predicador y como pastor de almas. Se comete un grave error cuando se coloca en el liderazgo hombres que no posean esa preparación necesaria. Como bien señala Juan Sánchez en su libro Liderazgo, si quieres frustrar a otros líderes en la iglesia, invítalos a liderar, pero no los equipes ni los capacites para ello. En lo relativo a este tipo de entrenamiento, hay algunos principios generales que debemos tomar en consideración. En primer lugar, que solo deben ser admitidos en este tipo de entrenamiento aquellos hombres que poseen el carácter cristiano adecuado y los dones necesarios. La instrucción de Pablo a Timoteo es muy clara al respecto en el capítulo 2 de su segunda carta. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Noten por un lado la cadena de transmisión que encontramos en este texto, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a los hombres fieles, que a su vez serán capaces de enseñar a otros. De ese modo se asegura una transmisión de liderazgo piadoso en la iglesia, al menos en 3 generaciones. Pero por otra parte, también debemos notar las 2 características que deben tener estos hombres. Deben ser fieles y deben ser idóneos para enseñar. En otras palabras, deben poseer el carácter cristiano adecuado y los dones necesarios. Volviendo a las calificaciones de 1 Timoteo 3 y Tito 1 que ya hemos mencionado, es evidente que Pablo coloca el carácter por encima de las capacidades del individuo. Pero al mismo tiempo vemos que tampoco menosprecia los dones del hombre que ha sido llamado, ya que debe ser apto para enseñar, dice en 1 Timoteo 3, y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice Pablo en Tito 1:9. Dado que estas cosas se perciben en el tiempo, al entrenar a los hombres para el ministerio, debemos evaluarlos constantemente para asegurarnos de que están manifestando una creciente conformidad al patrón bíblico de un anciano. El segundo principio general
es que este entrenamiento debe ser llevado a cabo por pastores que hayan dado muestras de ser competentes en la tarea ministerial. Como bien señala Gardiner Spring, en la primitiva organización de seminarios teológicos, los profesores venían con la preparación de pastores establecidos, no solo con mentes claras, sino con corazones cálidos y procedentes del cálido seno de iglesias que ellos amaban. Y esto nos lleva de la mano al tercer principio general que debemos tomar en consideración con respecto al entrenamiento para el ministerio pastoral, y que por ahora solo voy a limitarme a mencionar, y es el hecho de que este entrenamiento debe ser llevado a cabo en el contexto de una iglesia local. Como hemos dicho ya, no negamos la utilidad que puedan tener los seminarios en la preparación académica de los hombres llamados al ministerio. Pero pienso que Dave Harvey tiene mucha razón cuando dice que la iglesia local es el contexto esencial para el ministerio pastoral. Esto significa, dice él, que si eres llamado al ministerio pastoral, eres llamado a la iglesia. A lo que yo añado que debes ser forjado en el contexto de la iglesia local. Pero ya hablaremos más ampliamente de este tema en el siguiente video. En la clase anterior comenzamos a considerar algunos principios generales que debemos tomar en cuenta al hablar del entrenamiento pastoral. Y el último que mencionamos es que dicho entrenamiento debe ser llevado a cabo en el contexto de la iglesia local. Ahora, esto debiera ser tan evidente que no necesitara ser resaltado. Sin embargo, y lamentablemente, no es así. De ahí la siguiente afirmación de Dave Harvey. Es curioso que los evangélicos tomemos hombres que están dentro de la iglesia para luego sacarlos fuera de la iglesia y mandarlos de nuevo a la iglesia para ministrar para la iglesia. Y luego añade, de alguna forma hemos llegado al punto en donde la forma habitual de entrenar pastores es tomar hombres dotados y alejarlos de la iglesia local para educarlos fuera de la iglesia. Esto contradice el patrón que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en textos como Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Pablo nos dice, entre otras cosas, que Cristo ha dado dones a la iglesia, entre los cuales están los pastores y maestros, con el propósito expreso de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta palabra capacitar puede ser traducida también como restaurar. Es la misma palabra que aparece en Marcos 1:19, donde dice que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes en la barca. Ellos debían restaurar las redes agujereadas por el uso para que puedan ser más efectivas en la labor de atrapar los peces. Los pastores debemos enseñar a los creyentes la palabra de Dios revelada a través de los apóstoles con el fin de equipar a los hermanos para que sean más efectivos sirviendo a los demás en la iglesia conforme a los dones que Dios ha dado a cada uno. Es de esa manera, dice Pablo, que todos avanzamos hacia la madurez espiritual para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, como continúa diciendo en los versículos 13 y 14 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es en la iglesia local donde toma lugar este crecimiento, tanto espiritual como doctrinal. Los pastores equipan a los creyentes a través de la palabra y esos a su vez se edifican mutuamente hablando la verdad en amor, dice Pablo en el versículo 15. De modo que podamos crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es un organismo vivo en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del otro, al recibir y traspasar a los demás la vida que recibe de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Y algo que fácilmente podemos pasar por alto es que eso no solo incluye a los miembros de la congregación, sino también a los pastores que ya están ministrando como tales en la iglesia. Paul Tripp lo explica de esta manera. Ya que al pastor se le atribuye la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios para que realice su actividad ministerial miembro a miembro, me temo que sin darnos cuenta hayamos concluido que el pastor está por encima de la necesidad que el resto del cuerpo precisa y hace. En otras palabras, podemos colocarnos a nosotros mismos fuera de esta estructura y dejar de recibir el beneficio de ser parte del cuerpo. Pero como sigue diciendo Paul Tripp, si Cristo es la cabeza de su cuerpo, entonces todo lo demás es cuerpo, incluyendo al pastor. Y por lo tanto, el pastor necesita lo que el cuerpo ha sido capacitado para dar. Los pastores debemos tener cuidado para no caer en ese espíritu elitista del que Pablo nos advierte en 1 Corintios 12. Si somos un cuerpo, entonces el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. De manera que es en el contexto de la iglesia local que los hombres llamados por Dios son identificados y entrenados para amar a la iglesia y servir a la iglesia. Richard Baxter, el gran pastor y teólogo del siglo XVII, afirma que ningún hombre puede llegar a ser un ministro de Cristo si no posee un espíritu adecuado hacia la iglesia. Él debe deleitarse en la belleza de la iglesia, anhelar su felicidad, buscar su bienestar y regocijarse en su prosperidad. Debe estar dispuesto a invertir y dar su vida por el bien de la iglesia. ¿Cuáles son entonces los tres principios generales que hemos visto hasta aquí en cuanto al entrenamiento para el ministerio pastoral? En primer lugar, que solo deben ser admitidos en este tipo de entrenamiento aquellos hombres que poseen el carácter cristiano adecuado y los dones necesarios. En segundo lugar, que este entrenamiento debe ser llevado a cabo por pastores que hayan dado muestras de ser competentes en la tarea ministerial. Y finalmente, que dicho entrenamiento debe ser llevado a cabo en el contexto de la iglesia local. Habiendo considerado algunos principios generales sobre el entrenamiento para el ministerio, en esta ocasión estaremos enfocando su base bíblica. Y aquí debemos admitir que no poseemos en la Biblia regulaciones ni mandatos específicos en lo tocante a este punto. Pero sí podemos encontrar en el Nuevo Testamento algunos ejemplos específicos que nos ayudan a ver la importancia de entrenar a los hombres llamados por Dios para servir en el oficio pastoral. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, encontramos el llamado de Cristo a los apóstoles. Y dice en los versículos 13 y 14 que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esta palabra que se traduce como llamar da la idea de una llamada autoritativa que demanda una acción, mientras que la palabra establecer significa ser ordenado o designado para una posición oficial. De manera que estos 12 hombres estaban siendo ordenados por Cristo para formar con ellos el núcleo de un nuevo pueblo de Dios llamado la Iglesia, el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Por eso llamó a 12 y no a 10 o a 14, como los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Es probable que haya sido por esa misma razón que este llamado ocurrió en un monte, tal como sucedió con la nación de Israel en el monte Sinaí,
cuando Dios los apartó del resto de los pueblos de la tierra para ser su especial tesoro, como vemos en Éxodo capítulo 19. Pero antes de llevar a cabo esta labor, estos hombres debían permanecer al lado de Jesús durante el resto de su ministerio terrenal, para estar con él, dice Marcos, y para enviarlos a predicar. El Señor quería que estos hombres estuvieran a su lado para que absorbieran un carácter y una visión ministerial. Como bien señala Stephen Lawson, la razón no era simplemente impartirles información, sino producir en ellos una profunda transformación conforme al carácter del Señor Jesucristo. Cristo quería que estos hombres pensaran como Él, creyeran como Él, vivieran como Él, enseñaran y oraran como Él, predicaran como Él, para que luego estos mismos hombres se reprodujeran en otros que pensaran como Cristo, creyeran como Cristo y así sucesivamente. Ese fue el plan maestro del Señor para llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Estos hombres eran individuos ordinarios a quienes Jesús separó del resto de los hombres para hacer por medio de ellos una obra extraordinaria. Fue el llamado de Cristo lo que hizo la diferencia, no sus capacidades o sus personalidades. Pero esto requirió un entrenamiento de parte del Señor que involucraba tanto el desarrollo de un carácter como el de Jesús, como el desarrollo de sus dones. Otro ejemplo que podemos citar aquí es el del apóstol Pablo. Él no era del grupo apostólico original, como sabemos, y en sus años previo a la conversión había sido entrenado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, vemos en Gálatas capítulo 1, en los versículos 15 al 18, que antes de entrar de lleno a la labor ministerial que se le había encomendado, Pablo estuvo 3 años de relativa quietud en Arabia y en Damasco. Y esa zona a la que Pablo parece referirse con el nombre de Arabia era muy despoblada, por lo que podemos suponer, como señala un comentarista, que Pablo se retirara a esta área tranquila para meditar y estudiar con más detenimiento las Escrituras. Efectivamente, dice este comentarista, como un fariseo judío que era devoto, Pablo conocía bien el contenido del Antiguo Testamento, pero en realidad nunca lo había entendido porque no había visto a Cristo en él. En la dramática confrontación que tuvo lugar en el camino a Damasco y en la consecuente revelación de Cristo, Pablo recibió la clave del Antiguo Testamento. Ahora todo parecía encajar en su lugar como las piezas de un rompecabezas. Y mucho más cuando Pablo revisó los pasajes familiares que ahora adquirían un nuevo significado. Pero tal vez el pasaje más iluminador en cuanto a la base bíblica de este entrenamiento lo encontramos en las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta y que ya hemos citado en una de las clases anteriores. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Timoteo recibió de parte de Pablo debía traspasarlo a otros, que a su vez serían fieles e idóneos para traspasarlo a otros. Como hemos dicho ya, esto no quiere decir que el hombre que aspire al ministerio debe pasar necesariamente por un seminario o por un colegio pastoral. Este entrenamiento puede ser llevado a cabo en un contexto menos formal e individual, pero es parte de nuestra responsabilidad como pastores identificar y entrenar a estos hombres fieles que a su vez serán idóneos para enseñar a otros en el contexto del oficio pastoral en la iglesia. Al considerar los aspectos que debemos tomar en cuenta en lo relativo al entrenamiento pastoral,
Hay al menos 5 elementos que deben estar incluidos. El primero es el estudio especial de las Escrituras. De Esdras se dice en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, que él era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y luego en el versículo 10 añade que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Inquirir, obedecer y enseñar. Es imposible llegar a ser pastores fieles de la grey de Dios a menos que sigamos este orden. Los hombres entrenados para el ministerio deben amar la palabra de Dios y procurar un conocimiento creciente de ella, teniendo al mismo tiempo un corazón dispuesto a obedecerla y enseñarla a otros. Pero no basta con ser un estudioso diligente de las Escrituras. Los verdaderos pastores se forjan con el hábito de la oración privada. Antes de escoger a sus discípulos, Lucas nos dice del Señor Jesucristo en el capítulo 6 de su evangelio que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, luego de citar los nombres de los líderes en la iglesia de Antioquía, Lucas nos dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La oración pública y privada van de la mano en la formación de los siervos de Dios. Si no queremos tener en el liderazgo de la iglesia hombres con una cabeza grande, pero con un corazón pequeño, que no manifiesten una genuina pasión por Cristo y por su iglesia, debemos esforzarnos por ayudarlos a formar el hábito de la oración privada. Decía Martín Lutero que la oración, la meditación y la tentación son las que hacen al ministro. Y John Owen, el príncipe de los puritanos ingleses del siglo XVI, dijo una vez que el hecho de que un hombre tome a su cargo la interpretación de cualquier porción de la Escritura sin invocar a Dios para ser enseñado e instruido por su espíritu es una gran provocación. No esperaría de nadie el descubrimiento de la verdad, dice Owen, si se envuelve tan orgullosamente en una obra que está muy por encima de sus habilidades. El tercer elemento que debe estar presente en todo tipo de entrenamiento para el ministerio pastoral es el hábito de lectura general. Todo pastor debe desarrollar un buen hábito de lectura general, aparte de las Escrituras. Como bien ha dicho alguien, no leer o estudiar del todo es tentar a Dios. No hacer otra cosa que estudiar es olvidar el ministerio. Estudiar solo para la gloria de nuestro propio conocimiento es una vergonzosa vanidad. Pero almacenar en nuestras mentes el conocimiento propio de los santos por medio del estudio y la oración y difundir ese conocimiento en sólida instrucción y exhortaciones prácticas, esto es ser un ministro prudente, celoso y laborioso. El cuarto elemento es la delegación de ejercicios ministeriales, tales como la visitación, el evangelismo o la consejería supervisada, entre otras cosas. Aquí debemos recordar las palabras de Marcos 3:14, cuando dice que el Señor estableció a 12, primero para que estuviesen con Él, pero también para enviarlos a predicar. La delegación formaba parte del entrenamiento de Jesús, como vemos en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo y aún en el envío de los 70 en Lucas capítulo 10. La delegación también fue un elemento esencial en el ministerio del apóstol Pablo, como vemos claramente en sus epístolas. Lamentablemente, los pastores que tenemos más tiempo en el ministerio podemos llegar a sentir temor de delegar ciertas tareas, sobre todo en hombres jóvenes que seguramente no van a hacer las cosas de la misma manera que nosotros la vamos a hacer. Pero si no les delegamos labores ministeriales, no serán capaces de desarrollar apropiadamente los dones y capacidades que el Señor les ha dado. Y nosotros no tendremos la oportunidad de evaluarlos y ayudarlos. Finalmente,
Es aconsejable que a los hombres que se están entrenando para el ministerio se les dé la oportunidad de participar, al menos en parte, en las reuniones regulares del cuerpo de pastores. Si bien hay que tener prudencia en este aspecto, ya que hay ciertas cosas que requieren de discreción pastoral, el hecho de poder participar en las reuniones pastorales puede contribuir a ayudarles a desarrollar una visión y un corazón ministerial, a la vez que nos permitirá evaluar el discernimiento espiritual de estos hombres y su conocimiento práctico de las Escrituras a través de sus opiniones y argumentaciones durante la reunión.